Saludos chicos y chicas, vamos hoy a continuar con lo que es la bitácora del Data Science dominicano. Esta vez estamos estudiando la Big o la O grande en español. Y en la clase anterior, en la bitácora anterior mejor dicho, porque todos son bitácoras, vimos que el algoritmo HitSub es mucho más eficiente cuando hacemos la comparación tiempo de ejecución versus tamaño de la entrada de los datos. Vimos esta gráfica y vimos un poquito de desorden aquí, que le expliqué que esta es una de las razones por la que este análisis no es tan eficiente como quisiéramos. Pero sí pudimos notar aquí que para 10.000 datos este algoritmo dura apenas 0.05 segundos, que es mucho menos que lo que dura el algoritmo de la burbuja, que es 7 punto y pico de segundos. Entonces podemos darnos cuenta ya con esto que este algoritmo es mucho más eficiente y su Big O es una función logarítmica y la Big O de la burbuja es una función cuadrática. Entonces quiere decir que los algoritmos podemos modelarlos matemáticamente para saber su eficiencia o su comportamiento. Entonces, los problemas con el método de análisis tiempo versus ejecución versus tiempo de ejecución versus tamaño de la entrada son tres. El primero es este. Es difícil comparar el tiempo de ejecución. El primero es este. Es difícil comparar el tiempo de ejecución de dos algoritmos a menos que el experimento se lleve a cabo en el mismo ambiente de hardware y de software. O sea, tenemos que tener la misma máquina para comparar dos algoritmos, porque si cambio la máquina o cambio el software en que lo estoy probando, va a haber variaciones de tiempo. Entonces, para yo poder comparar dos algoritmos, debo tener la misma máquina exactamente igual si lo quiero comparar en máquinas distintas y el mismo software. Entonces eso es un poquito difícil. Esa es una primera razón. La siguiente es el experimento solo puede ser realizado con un número limitado de entradas para prueba. De esta forma siempre se dejarán afuera datos de prueba que podrían ser importantes. La segunda característica es que el experimento solo puede ser realizado con un número limitado de entradas para pruebas. De esta forma siempre se dejarán fuera datos de prueba que podrían ser importantes. O sea, aquí nosotros estamos limitados. Ustedes ven que yo generé los datos para hacer mis pruebas. Lo hice con datos aleatorios, hice ciclos para crear mis propias listas de prueba. Pero aún así hay condiciones y ciertos datos que nunca lo probé. No sé si es un algoritmo complejo. Yo simplemente probé con un rango pequeño de datos, para menos para 100 tipos de datos probé, para ver más o menos el comportamiento del algoritmo. Pero puede ser que haya algoritmos que tengan un amplio rango de entrada de datos y que yo no las llegue a probar todas para saber qué tan eficiente es. Eso puede ser una de las razones por qué este experimento no es tan preciso. Y otro, un algoritmo debe implementarse completamente para ejecutarlo y estudiar su tiempo de ejecución experimentalmente. O sea, tengo que escribir el algoritmo, tengo que escribirlo en una computadora y que la computadora lo ejecute. Entonces, desperdiciaríamos tiempo porque podemos, con el siguiente método que veremos, podemos, sin necesidad de escribir el algoritmo, simplemente bosquejarlo en un pseudocódigo, podemos definir su Big O, su comportamiento, sin necesidad de ponerlo en una máquina y ejecutarlo como acabamos de hacer ahora mismo, que tuvimos que escribir el código de la burbuja, ejecutarlo, pasarle datos. O sea, hicimos un trabajo grandísimo ahí que no es tan eficiente. Si con las matemáticas y con la deducción y con abordando el problema de distinta manera, podemos resolver y saber qué comportamiento o en qué rango de función de la Big O queda nuestro algoritmo, sin necesidad de ejecutarlo, sin nada de hardware, simplemente con la herramienta más poderosa que tenemos en el mundo, las matemáticas. Entonces vamos a dejar esta bitácora hasta aquí, porque este tema que sigue es el análisis eficiente de los algoritmos. Tiene su tela
y hay que dedicarle su tiempo. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente dar un pequeño vistazo a todo lo que hicimos con el primer análisis que hicimos, valga la redundancia, que fue un análisis de tiempo de ejecución versus tamaño de la entrada. El siguiente análisis de la eficiencia es pasos de ejecución, o más o menos así, la cantidad de pasos que va, o operaciones que hace nuestro algoritmo versus el tamaño de la entrada. Entonces vimos cómo generamos datos aleatorios, que aquí hablé un poquito sobre algo que veremos en estadísticas, que es el método Monte Carlo, que se utiliza muchísimo en economía para producir datos aleatorios, para probar comportamientos de los datos. Muy interesante. Le dedicaré una bitácora a ese método de análisis usando el método Monte Carlo. Aquí le hablé, esto es una función para generar datos y poder tener una relación tamaño de los datos con el tiempo. Esto es lo que yo hago aquí usando la función time. Como se ve aquí, hago una relación entre el tiempo en que inicia y el tiempo en que termina la ejecución de nuestros algoritmos. Probamos dos algoritmos, el algoritmo de la burbuja, que tiene una big O de n al cuadrado. Aquí está implementado el algoritmo. Hicimos la prueba, vimos los datos, vimos el promedio, que es de 2.5 segundos. Vimos la gráfica, que para 10.000 datos dura casi 7.5 segundos ejecutando el algoritmo. Vimos la curva que toma, que se va a parecer mucho a lo que una función cuadrática. Luego vimos el algoritmo de la Hipsoft, que es un algoritmo mucho más eficiente. La big O de este algoritmo es logarítmica, multiplicándose siempre por el valor de n. Un logaritmo lineal prácticamente. Y seguimos viendo, sacamos la tabla de la cantidad del tamaño de datos que va a ordenar con el tiempo de ejecución. Vimos la media, que es apenas 0.023 segundos, muchísimo menos que la burbuja. Vimos la gráfica también de este algoritmo. Dijimos por qué estos datos aquí se salen, porque sabemos que son datos aleatorios y puede darse el peor de los casos que es que todos los valores estén ordenados de manera inversa, o el mejor de los casos que simplemente estén ordenados ya desde el inicio. Entonces por eso está uno de los métodos que no es tan eficiente, porque no estamos trabajando solamente para un caso. En un método más eficiente se toma mucho en cuenta el peor de los casos, el caso intermedio y el mejor de los casos, que viene siendo que ya la lista esté ordenada. Y se saca un promedio entre ellos y más o menos se quedan con ese. Entonces quedamos con la gráfica, vimos cómo se grafica, que no es parte de esta bitácora, pero ya vamos viendo un poquito de gráficas. Y aquí le dejé 3 cosas por las que este método de análisis no es el mejor. Entonces, en la siguiente bitácora hablaremos de un análisis más eficiente. Eso sería todo por esta bitácora y nos vemos en la siguiente bitácora, que será mucho más interesante.